son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la emisora. Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Siento de momento. Hola, buen día, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva transmisión de Mundo Peronista Radio. Estamos en vivo por FM Ya, la Radio TV 91.3, también transmitiendo vía Facebook. Esto es parte del Tren de la Vida Producciones. Y bueno, en esta ocasión vamos a arrancar ya con lo que es concretamente el texto del modelo argentino para el proyecto nacional. En el programa anterior hicimos una breve introducción y pasamos lo que fue el discurso del general Perón en la 99ª apertura de sesiones del Congreso, que es donde presenta este plan, este proyecto nacional. Y que, bueno, justamente ahora vamos a introducirnos en el texto, ya con lo que tiene que ver con los puntos de desarrollo de esta gran obra. En principio, bueno, como habíamos dicho también anteriormente, esta es una edición que forma parte de una publicación hecha por el Sindicato de Luz y Fuerza, que la verdad recomiendo. Además de una linda portada, tiene un diseño muy accesible, digamos, para la lectura y la mirada. Así que esto lo pueden encontrar fácilmente por internet para aquellos que quieran poder tenerlo. Bueno, la primera parte consta de una introducción que es, bueno, unas breves palabras de Perón, donde nos dice: a mis compatriotas, 30 años de lucha pública por el país, en el pensamiento, la acción y la reflexión, me han suscitado la convicción de que nuestra Argentina necesita definir y escribir un proyecto nacional. Este proyecto tiene que ser verdaderamente nacional, vale decir, realizado por todo el país. En consecuencia, todos los sectores políticos y sociales y todos los ciudadanos tienen el deber cívico y moral de aportar su idea. Para cumplir con este deber, hoy entrego al país este trabajo al que denomino modelo argentino. Están aquí sistematizados los pensamientos de una vida de servicio, en la forma más sencilla en que ellos pueden ofrecerse al pueblo. Las inevitables imperfecciones de la obra humana que este modelo argentino signifique me han sugerido también la necesidad de considerarlo como una propuesta de lineamientos generales antes que de soluciones definitivas. Su discusión esclarecedora por parte de todos los grupos representativos de nuestra comunidad posibilitará establecer el camino más acertado para alcanzar los propios objetivos nacionales. Ello contribuirá, a su vez, a profundizar este modelo para que de él surja lo que deberá ser nuestro proyecto nacional. El modelo argentino se constituirá también en un importante elemento de juicio a ser considerado en la reforma de nuestra Constitución Nacional, toda vez que su contenido reflejará el sentir de la inmensa mayoría de los argentinos. Invito a todos a participar de la doble empresa, a analizar este modelo argentino y a elaborar su propia expresión de nuestro proyecto nacional. Hasta aquí el aporte del ciudadano. El del gobernante será crear el Consejo para el Proyecto Nacional, a fin de que la participación del ciudadano, de los grupos sociales y partidos políticos, tengan un cauce institucional para posibilitar que toda idea útil se aproveche y preservar permanentemente el modelo, ajustándolo a la realidad de un mundo en constante evolución. Solo la idea vence al tiempo. Hagamos de ella nuestro medio esencial para la lucha interna. Institucionalicemos la lucha por la idea y usemos todo nuestro patriotismo para dar más potencia a la institucionalización de este proceso nacional. El mundo será universalista. La Organización de los Países del Tercer Mundo constituye una forma de tránsito necesario hacia un universalismo justo. La etapa del continentalismo, a su vez, es un camino para ambas cosas. Nuestra Argentina tiene que tener un papel activo y relevante en todo este proceso y no debe seguir resignadamente lo que elaboren los demás. Tanto el incentivo interno de nuestra propia responsabilidad para con el país y sus hijos, como el devenir histórico del mundo en su totalidad, nos convencen de la necesidad de elaborar nuestro propio modelo. No necesitamos soportar agresiones que actúan como factor desencadenante de nuestra acción creativa. Nos basta con nuestra capacidad para ver el futuro. Tal vez sea uno de los mayores aportes que pueda hacer a mi patria.
Solo con su entrega me siento reconfortado y agradecido de haber nacido en esta tierra argentina. Juan Domingo Perón. Bueno, esa era lo que decíamos, la presentación ya de la obra y bueno, nos vamos a adentrar en lo que es la primera parte con la fundamentación de lo que hace al modelo argentino. Punto 1. Concepto del modelo argentino. Cuando pienso en los acontecimientos cruciales de la historia del país, encuentro en ellos las huellas profundas de una toma de conciencia verdaderamente nacional. Este proceso se ha distinguido por una denodada pugna entre esa creciente conciencia y las fuerzas que han tratado de impedir implacablemente su libre expresión. El modelo argentino pretende ser, precisamente, la interpretación de esa conciencia nacional en procura de encontrar su cauce definitivo. Ideología y doctrina nacional. Nuestra patria necesita imperiosamente una ideología creativa que marque con claridad el rumbo a seguir y una doctrina que sistematice los principios fundamentales de esa ideología. Para ello debemos tener en cuenta que la conformación ideológica de un país proviene de la adopción de una ideología foránea o de su propia creación. Con respecto a la importación de ideologías, directamente o adecuándolas, no solo alimenta ella un vicio de origen, sino que también es insuficiente para satisfacer las necesidades espirituales de nuestro pueblo y del país como unidad jurídicamente constituida. El mundo nos ha ofrecido dos posibilidades extremas, el capitalismo y el comunismo. Interpreto que ambos carecen de los valores sustanciales que permiten concebirlo como únicas alternativas histórico-políticas. Paralelamente, la concepción cristiana presenta otra posibilidad, impregnada de una profunda riqueza espiritual, pero sin una versión política suficiente para el ejercicio efectivo del gobierno. Los argentinos tenemos una larga experiencia en esto de importar ideologías, ya sea en forma total o parcial. En contra, esta actitud que ha debido enfrentarse permanentemente nuestra conciencia. Las bases fértiles para la concepción de una ideología nacional, coherente con nuestro espíritu argentino, han surgido del mismo seno de nuestra patria. El pueblo, fuente de permanente creación y autoperfeccionamiento, estaba preparado hace 3 décadas para conformar una ideología nacional, social y cristiana. Sin embargo, no fuimos comprendidos cuando, respondiendo a esa particular exigencia histórica, propugnamos la justicia social como inmanente al ser nacional, a pesar de que la justicia social está en la base de la doctrina cristiana que surgió en el mundo hace 2000 años. Al calor de los intereses políticos y económicos, se originaron numerosos equívocos, como la identificación de la democracia con el liberalismo, y a ello se deben confusiones ideológicas que, en su momento, configuraron el marco necesario para el mantenimiento de intereses imperialistas. Con todo, esa ideología intrínsecamente argentina y la consecuente doctrina crecieron en la conciencia del pueblo. El modelo argentino no quiere ser otra cosa que la expresión representativa y la síntesis prospectiva de una ideología y una doctrina nacionales. La creación ha nacido del pueblo y el ciudadano que ofrece hoy el presente conjunto de ideas, valores y objetivos concretados bajo el nombre de modelo argentino, tal vez no tenga otra virtud que la de haber adquirido o interpretado la voluntad de ese pueblo. Por eso, este modelo no es una construcción intelectual surgida de minorías, sino una sistematización orgánica de ideas básicas desarrolladas a lo largo de 30 años. Ahora es posible ofrecer este modelo al país después de que la representación popular ha sido reimplantada. Si el modelo argentino encarna la voluntad de nuestro pueblo, será auténtico. Si es auténtico, será útil a la patria. Y si es útil, cumplirá su propósito histórico. Bueno, sobre este punto hay algunas cosas para decir al respecto. Básicamente la constitución de lo que tiene que ser una ideología nacional, dado que en la historia de nuestro país las clases ilustradas han pretendido históricamente implantar lo que son modelos extranjeros. Si nos vamos también a una de las principales contradicciones, en palabras de Arturo Jauretche, que él definió, digamos, una serie de sonceras que las compiló en un manual que se llama justamente Manual de Sonceras Argentinas, que eran especie de verdades implantadas desde la intelectualidad de nuestro país, que lo definían a su manera. Y estas sonceras, la principal,
Dice Jauretche, la que parió a todas las demás es la de civilización y barbarie, que fue expresada justamente por Domingo Faustino Sarmiento. Y esta contradicción de civilización y barbarie, considerada la civilización, la europea y la norteamericana, y la barbarie justamente todo lo que habitaba este suelo, ya marca, digamos, el carácter de lo que es la concepción que tenían esas clases ilustradas de lo nacional o de lo que debería ser nuestra nación. Y este punto es que nos ha atravesado justamente a lo largo de toda nuestra historia, porque esa concepción de que lo nuestro era barbarie fue lo que atravesó también la historia de nuestro país, deslegitimando justamente todo lo propio para revalorizar lo extranjero. Entonces, cuando Perón habla de constituir una ideología nacional, justamente plantea el poder interpretar lo que son los principios, los valores del pueblo argentino, que justamente él no es que inventó o surgió de una camarilla de intelectuales, sino que tiene que ver con la interpretación y el conocimiento de lo que es el pueblo y la sistematización justamente de todo eso. Por la base cristiana que conforma la doctrina justicialista y que ha conformado la tradición histórica de nuestro pueblo. Digamos que justamente por el proceso de conquista y colonización también, de implantación de lo que fue la Iglesia Católica, bueno, eso constituyó también un sedimento de valores espirituales que hacen a los valores del cristianismo. Lo que dice Perón es que eso después no se pudo constituir como un sistema político que dé representación a esos valores. Entonces, el peronismo, al considerarse humanista y cristiano, justamente adopta esos principios para darle una funcionalidad política bajo una doctrina que se asienta en la justicia social, que es, bueno, justamente uno de los principios que hacen a la doctrina peronista. Y después lo otro que menciona es la importación de doctrinas, esto siguiendo un poco esa línea de valorizar lo extranjero, pero que no responde a las necesidades y a las características propias del pueblo donde se implanta. Y esto tiene que ver puntualmente con el capitalismo y con el comunismo, que fueron los sistemas que se disputaron el mundo a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo justamente se dividió en el bloque occidental y en el bloque oriental. Bueno, acá es donde surge la tercera posición como una respuesta a esas dos tendencias que se habían establecido en el mundo y que justamente Perón dice en ese momento no fue del todo comprendida porque bueno, era la novedad justamente que surgiera una tercera posición luego de que se determinen ya dos ganadores claros, dos potencias ganadoras de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces era muy difícil poder imponer una idea cuando ya se estaban justamente distribuyendo y repartiendo el mundo. Pero lo que sucedió y lo que aconteció a lo largo de esos 30 años que menciona Perón, desde, en realidad un poco menos, digamos, desde el 45 hasta el 73, cuando ya se recupera justamente un gobierno popular y vuelve Perón al país. Bueno, ya habían sucedido distintas revoluciones a lo largo del mundo. Lo que es justamente ese tercer mundo al que apelaba Perón estaba en la pulseada por su liberación. Entonces ya había calado un poco más esta idea de no subsumirse a ninguno de los imperialismos en pugna, sino poder propiciar una liberación nacional de los distintos países que estaban siendo oprimidos tanto por uno como por otro lado del globo. Bueno, ese es el primer punto donde plantea la afirmación de una ideología y una doctrina nacionales. Vamos al segundo punto, que es el modelo argentino y el justicialismo. Dice Perón: el justicialismo es el resultado de un conjunto de ideas y valores que no se postulan, se deducen y se obtienen del ser humano, del ser de nuestro propio pueblo. Es como el pueblo, nacional, social y cristiano. Hace muchos años enuncié tales características del justicialismo prácticamente en estos términos y afirmé su sentido al expresar que el justicialismo es una filosofía de vida simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista.
Esta búsqueda de respuestas a las necesidades integrales del país, que parten de una clara ideología, comenzó en la década de los años 40. El 1 de mayo de 1948, la posición fue denominada justicialismo, abriéndose así las posibilidades de una elaboración conceptual en la que intervengan mandatarios, líderes políticos y el pueblo. La aparición y la evolución de la concepción justicialista corresponden al desarrollo histórico natural de nuestras ideas y es patrimonio de todo el pueblo argentino. En esa medida, el ideólogo es solo un intérprete. No obstante, en nuestro país todavía persisten muchos esclavos de la injusticia y de la inseguridad. Ni la justicia social ni la libertad, recíprocamente apoyadas, son comprensibles en una comunidad integrada por hombres que no se han realizado plenamente en su condición humana. Por eso el justicialismo quiere para el hombre argentino que se realice en sociedad, armonizando los valores espirituales con los materiales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Que haga una ética de su responsabilidad social. Que se desenvuelva en plena libertad en un ámbito de justicia social. Que esa justicia social esté fundada en la ley del corazón y la solidaridad del pueblo antes que en la ley fría y exterior. Que tal solidaridad sea asumida por todos los argentinos sobre la base de compartir los beneficios y los sacrificios equitativamente distribuidos. Que comprenda a la nación como unidad abierta generosamente con espíritu universalista, pero consciente de su propia identidad. He dicho una vez que la comunidad a la que aspiramos es aquella donde la libertad, la justicia y la responsabilidad son fundamentos de una alegría de ser, basada en la certeza de la propia dignidad. En tal comunidad, el individuo posee realmente algo que ofrecer e integrar el bien general y no solo su presencia muda y temerosa. Nosotros creemos en la comunidad, pero en la base de esa convicción se conserva un profundo respeto por la individualidad y su raíz es una suprema fe en el tesoro que el hombre representa por el solo hecho de su existencia. Cuando en la Segunda Guerra Mundial las dos potencias ideológicas opuestas se unieron para terminar con un tercer grupo de países en discordia con el orden imperante, Argentina no se sometió. Nuestra rebelión fue entonces, como sigue siendo ahora, una cuestión de personalidad y de dignidad nacional. Para no someterse, había que crear una respuesta diferente, propia argentina. Esa respuesta fue el justicialismo. Pero como un modelo que aspira a servir seriamente al país, solo puede ofrecerse después de un periodo histórico de prueba, hubo que esperar 3 décadas para poder elaborar la expresión ya más formalizada de una ideología a fin de entregarla ahora a la fuerza creativa de nuestra nacionalidad. Bueno, en este segundo punto ya retoma algunos conceptos que fueron desarrollados en la comunidad organizada, donde plantean justamente la integración del individuo con la comunidad, la concepción propia de la dignidad que representa el ser humano, de considerar cada uno como poseedor de un tesoro y una riqueza que es necesaria poder aportar a la sociedad en un contexto de realización individual y colectiva, justamente donde impere la justicia social. Y también nos habla de la libertad, que es justamente un concepto que tiene que ver con la responsabilidad propia del individuo para con sí mismo y para la comunidad. Es decir, la libertad de poder accionar según una conciencia que represente el bien, digamos, tanto para uno mismo como para el resto de las personas, y a partir de eso realizar un aporte sustantivo a la comunidad, dado que nadie se puede realizar en una comunidad que no se realiza. Entonces, dentro de estos principios, que justamente constituyen las bases doctrinarias que se plantean en este modelo argentino y que han sido justamente un poco la raíz del justicialismo, que fueron puestas a pruebas durante los primeros gobiernos de Perón hasta que sucedió el golpe de Estado, y después de que corrió bastante agua bajo el puente, se pudo comprobar justamente la vitalidad de esas ideas y que no pudieron ser desterradas del seno del pueblo argentino por más violencia, represión, torturas y persecuciones que se desataron durante toda esa época. Entonces ya con la madurez del tiempo justamente se genera la claridad para poder deducir que ese modelo que había sido desarrollado en Argentina tenía razón de ser,
porque justamente el pueblo lo asumió como propio y asimismo lo defendió. Bueno, llegado a este punto y dado que estamos a mitad del programa, vamos a hacer una pequeña tanda y en breve retomamos con más Mundo Peronista Radio. El tren de la vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Seguinos en Facebook como El Tren de la Vida Salta. El Tren de la Vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Auspician este programa Verónica Berlazo, secretaria general del Gremio Vialidad Nacional. Señor Víctor Hugo Soruco, Cancha Fútbol 5 San Martín, Avenida San Martín 2030. Señor Víctor Hugo Soruco, Rey Alvarado, Alvarado 1899. Señor Miguel Ángel Medina, tesorero Círculo de Oficiales de la Policía de la Provincia de Salta. Señor Ángel Causarano, presidente del Teleférico San Bernardo. Doctor Gastón Galíndez, Cámara de Diputados, Provincia de Salta. Señor Luis Gerardo Mendaña, Diputado Provincial, Departamento La Caldera. Doctor Héctor Miguel Calabró, Senador Provincial, Departamento La Caldera.
ritual. Nadie dice nada, pero yo lo siento igual. La desesperada gana de querer viajar, con tan solo una pitada a otra realidad que sea mejor. No sé si mejor, pero esa gana ahora se hace general. Y ahora queman las miradas para saber quién va a ser el primero en descorchar un suspiro para darle paso a Ramiro. Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, así que armate uno Hernán. Qué bueno sos Armando, te felicito Hernán. Qué suaves son tus dedos, qué suave sos Hernán. Qué lindo que es mirarte Armando uno Hernán. Ahora lo mejor, el momento de impaciencia para ver la luz. A la hora de dar mecha se me hace agua la boca. Quiero que empiece el carioca. ¿Quién va a ser el burro que le meta mecha a este churro? Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, así prendete uno Hernán, que ya no sopla el viento que está prendiendo Hernán, porque hay fuego en tus dedos o fuego puro Hernán. Qué lindo que es mirarte prendiendo uno Hernán. Empezó a rodar el objeto tan preciado, bailando de mano en mano, él se hace desear, picoteando uno por vez. Bueno, seguimos acá con más Mundo Peronista Radio. En este caso ya en el segundo punto de este modelo argentino, que tiene que ver con los objetivos que se propone la obra. El primer punto dice un ámbito de coincidencia nacional. El primer objetivo del modelo argentino consiste en ofrecer un amplio ámbito de coincidencia para que de una vez por todas los argentinos clausuremos la discusión acerca de aquellos aspectos sobre los cuales ya deberíamos estar de acuerdo. Es imprescindible que mis conciudadanos comprendan que la presencia central del justicialismo en un modelo que deseo para todos los argentinos, sin exclusión de sectores, no responde al intento de forzar una indebida generalización de principios meramente partidarios. Si acudo a la respuesta justicialista, no es por sectarismo o personalismo. Estoy lejos de una actitud semejante. La fundamentación justicialista no se incorpora por reflejar un sector parcial de opinión ideológico-política, sino por razones de índole totalmente diferente. En primer lugar, porque encarna principios permanentes emanados de la esencia misma del hombre. En segunda instancia, porque el pueblo ha impregnado al justicialismo de las constantes básicas de nuestra nacionalidad. Por último, como tercera posición, porque define una histórica determinación de autonomía e identidad nacional. Sin tales principios y constantes, sin esa identidad, no hay posibilidad de conformar un modelo en el cual cada argentino que ama a su patria se reconozca. Estos motivos me alientan en la aspiración de obtener la coincidencia necesaria para trazar una política nacional. La grandeza del país y la felicidad del pueblo argentino son dos objetivos esenciales que a mi juicio deben guiar nuestro pensamiento y acción. Partiendo de esa premisa podemos empezar a construir. Solo necesitamos unanimidad conceptual para hacer lo que la mayoría decida. Por eso las grandes líneas de coincidencia únicamente pueden nacer del pueblo.
manifestándose en sus representantes a través de organizaciones de pacífica convivencia republicana. Si se quiere salvaguardar la nación que hemos recibido y seguir adelante en el proceso de preservarla y depurarla, o se usa la política de la fuerza, o bien se elabora la fuerza necesaria para respaldar una política. Una Argentina en la que imperen la felicidad y la grandeza admite únicamente una segunda alternativa. No podemos, pues, crear la fuerza requerida para sustentar. Necesitamos, pues, crear la fuerza requerida para sustentar una política nacional. Esta es la hora de su realización. Tengamos en cuenta el ejemplo que nos muestra el mundo, en el que está ganando terreno la idea de que el bienestar de los pueblos se halla por encima de las concepciones políticas dogmáticas. Esto origina un campo de mutuo respeto que parece nutrirse en base de civilización, de comprensión y de tolerancia hacia las ideas de los demás. No tengo dudas que este es un momento crucial de nuestra patria. O profundizamos las coincidencias para emprender la formidable empresa de clarificar y edificar una gran nación, o continuamos paralizados en una absurda intolerancia que nos conducirá a una definitiva frustración. Bueno, en este primer punto es donde Perón está apelando justamente la unidad de los argentinos, que es motivo por el cual a su regreso había actualizado una de las verdades peronistas que decía que para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista, para reformularla en el sentido de que para un argentino no puede ni debe haber nada mejor que otro argentino, dado que es este marco de unidad el necesario para la concreción de un proyecto nacional. Y justamente pone como base las ideas del justicialismo que habían sido desarrolladas previamente, pero con la apertura de incorporar a todos los sectores sin ningún ánimo de sectarismo que se pretenda excluyente. Entonces justamente la realización de esta obra tiene que ser solo posible, o será solo posible, a través de la confluencia de todos los sectores que conforman la comunidad nacional. Y es eso un poco lo que es priorizar primero la patria, lo que tiene que ser como el marco de encuentro de todos los sectores que así sientan ese patriotismo. Punto 2. La futura comunidad argentina. El segundo de los objetivos radica en concretar el ámbito de consenso, configurando los caracteres que los argentinos anhelamos para nuestra comunidad futura. Todo país se enfrenta, en algún momento de su historia, con la obligación de definir no solo principios, valores y conductas generales, sino también caracteres que perfilen y recorten su nacionalidad. Corresponde a un modelo la estructuración de esas propiedades que no hacen más que traducir la idiosincrasia del pueblo. La carencia de un modelo de referencia ha causado en nuestro país graves efectos sociales, económicos y particularmente políticos. Ha llegado el momento de tomar conciencia de que en la Argentina nadie tiene el derecho de esperar que la sociedad madure por sí sola. Los argentinos intuimos que ya no es posible insistir en nuestras vacilaciones. La historia reclama de nosotros la consolidación de una fisonomía nacional. Para ello corresponde al modelo argentino reafirmar la forma sociopolítica que satisfaga a todo el país. Estoy convencido de que solo la comunidad argentina puede proporcionar el juicio definitivo sobre las cualidades que para ella se anhelan ver realizadas. Es mi deseo que todos mis conciudadanos consideren este modelo como una propuesta inicial, y las generaciones que nos siguen a través de un diálogo franco en el que participen todos los entes representativos de la comunidad han de asumir la patriótica misión de perfeccionarlo. Alguna vez prediqué la armonía como categoría fundamental de la existencia humana. Sigo creyendo en ella como condición inalienable para la configuración de la Argentina que todos anhelamos. Esa básica consonancia excluye la violencia e implica comprender que el único camino para la construcción fértil es partir de ideas, valores y principios cuya práctica concreta no cercene el cauce de la paz. Esto no distorsiona en absoluto la vocación de cambio del justicialismo concretado en este modelo argentino. Ya he afirmado que la doctrina es revolucionaria en su concepción, pero pacífica en su realización.
No puede persistir duda alguna acerca de los caracteres buscados. Se trata de una democracia social que, como se verá más adelante, será una estructura político-social absolutamente coherente con los principios esenciales de la comunidad organizada. Cuando utilizo la palabra social, estoy pensando en una democracia en la que cada integrante de la comunidad pueda realizarse con la única condición de poseer idoneidad y condiciones morales indispensables para aquello que aspira. En este sentido, la forma de gobierno que sirve a la democracia social resulta ser representativa, republicana, federal y social. Todo lo que acabo de expresar no es más que otra forma de decir que seguimos deseando fervorosamente una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Se conecta estrechamente con lo expuesto el hecho de que el modelo define asimismo una clara dimensión ética, que no es otra cosa que un llamado a la autonomía de la conciencia moral. Hace años sostuve que el vertiginoso progreso material de nuestro tiempo lanzó al hombre fuera de sí mismo sin proporcionarle paralelamente una plena conciencia de su personalidad. Por eso, en el camino de la consolidación de la comunidad argentina, desempeña un papel primordial la propuesta de un esquema de valores morales y espirituales que confiera al pueblo la templanza que el futuro de la nación requiere. Resultará necesario precisar el nivel de nuestra aspiración respecto de la futura sociedad argentina. Solo así se estará en condiciones de clarificar la concepción estratégica que debemos adoptar para hacer realidad lo que todo hombre de bien, nacido en esta patria, espera: una Argentina íntegra, cabalmente dueña de su insobornable identidad nacional. Bueno, en este segundo punto, que habla de la futura comunidad argentina, hace una mención también al modelo de democracia que es necesario para su desarrollo, donde rompe con el esquema anterior o tradicional de la democracia liberal burguesa, esa democracia que delega la representatividad a una clase política que se erige casi como una clase profesional en su ámbito, y que el pueblo en realidad no tiene una participación directa, sino simplemente a través de esta representación, lo cual la hace incompleta porque el modelo de comunidad organizada apela a la existencia de lo que se llaman las organizaciones libres del pueblo, que es justamente porciones de la sociedad que libremente se organizan bajo algún esquema para el desarrollo de una actividad o la respuesta a alguna necesidad. Esto pueden ser los centros vecinales, los clubes deportivos, las asociaciones de fomento, las asociaciones civiles, fundaciones, etc. Bueno, todo el conjunto de estas instituciones bajo un esquema o un modelo nacional son los que conforman la comunidad organizada, y que justamente el gobierno o el Estado es ejecutor de lo que es el mandato de estas instituciones. Justamente los sindicatos también, recordemos, como columna vertebral de esa comunidad organizada que garantiza la organización de los trabajadores. También, bueno, ahí están los componentes de la sociedad que, organizados libremente, determinen también o conceptualizan lo que es el mandato para que sea realizado por el gobierno. Entonces este punto también es importante porque en esa comunidad nacional o la comunidad argentina a la que apela Perón, tiene que partir justamente de estos principios de comunidad organizada, de una democracia popular, de participación directa, y que justamente se asiente en los principios que conformen una personalidad nacional propia. Bueno, el tercer punto, que tiene que ver con la orientación para las distintas áreas, dice: los objetivos anteriormente delineados asocian al modelo argentino con valores, principios y caracteres tanto de estructura permanente y universal como de perfiles intrínsecamente nacionales. Si allí finalizara nuestro propósito, no iríamos más allá de un lineamiento teórico y normativo de carácter general que no contemplaría la creciente complejidad de una comunidad orgánicamente constituida. Quiere decir que tal conjunto de verdades adquiere una fisonomía específica
y diferente en los distintos ámbitos de la vida nacional, así como una proyección igualmente específica. Con la mirada orientada en el futuro, es necesario identificar cuál es la medida en que cada una de las áreas de la sociedad argentina puede participar del modelo, así como definir de qué forma aquellos principios, valores y caracteres cobran una dimensión particular, aunque interrelacionada en cada ámbito del quehacer nacional. Para que cada ciudadano se reconozca en el modelo, es imprescindible que éste no naufrague en abstracciones, sino que aquello que define y propone cobre realidad en cada una de las áreas de la comunidad, pues es a través de su área de competencia que el ciudadano se inserta en su patria y la siente como propia. Tengo la convicción de que la transformación de la comunidad argentina solo puede lograrse mediante una adecuada conjunción de resultados eficientes en todos los campos del quehacer nacional. Acá está justamente esto que decíamos de los distintos sectores que conforman la comunidad organizada, para que cada uno tenga una orientación clara en el área que le compete dentro de un marco más general que es el modelo en su conjunto. El cuarto punto nos habla de una guía programática y político-administrativa. A la luz de este objetivo, el modelo argentino debe conformar un sustrato programático superior, orientativo de la conducción. Creo que no podemos detenernos en discutir si es más aconsejable la programación que el desarrollo espontáneo, porque la segunda alternativa implica dejar a la sociedad librada a sus propias fuerzas y convertirla así en terreno fértil para distorsiones neocolonialistas. Al hacer referencia a la conducción, debe tomarse en cuenta que en la conducción gubernamental hay dos componentes básicos: la conducción política y el gobierno político-administrativo. La conducción política es una materia indelegable de quien ejerza la primera magistratura, pues da sustento a la capacidad de hacer en lo político-administrativo. Lo político-administrativo corresponde a las decisiones y acciones que se adopten a través de los mecanismos corrientes del gobierno. Las condiciones objetivas que hacen a la conducción superior implica que nadie pueda gobernar sin el apoyo del pueblo, ni en Argentina ni en ningún otro país. Significa también que el proyecto final es del pueblo y no de determinados gobiernos ni de minorías intelectuales. El modelo argentino quiere servir a esos dos ámbitos de conducción superior en estrecha conexión con una orientación programática lúcida y precisa. Bueno, en este punto retoma algún concepto desarrollado en el Manual de Conducción Política, donde nos decía que hay que diferenciar claramente lo que es la acción política de la acción administrativa o de gobierno. Bueno, esto justamente tiene que ver con que en la conducción política, que queda en cabeza del presidente, está la articulación justamente y la generación de condiciones para que se pueda desarrollar la actividad administrativa de los cuadros técnicos que conforman el gobierno. Es decir, aquellas personas que tienen una expertise específica en algún ámbito solo pueden desarrollar sus programas, sus proyectos y sus ideas dentro de lo que es la conducción política del conjunto. Entonces ahí está claramente definida la acción política de gobierno y la acción administrativa, que eso tiene que ver con el sector, si se quiere, burocrático de los cuadros técnicos que conforman un gobierno. Pero justamente con la perspectiva de que el gobierno tiene que realizar su acción con el apoyo del pueblo y que el fin último es justamente para ese mismo pueblo y no para ningún tipo de sector o minoría que lo conforme. Quinto, la liberación y la integración. Afirmé anteriormente que la importación de ideologías alimenta un vicio de origen. Detengamos en este problema. Si una ideología no resulta naturalmente del proceso histórico de un pueblo, mal puede pretender que ese pueblo la admita como representativa de su destino. Este es el primer motivo por el cual nuestro modelo no puede optar ni por el capitalismo liberal ni por el comunismo. Pero es evidente que la cuestión, como lo he repetido en numerosas oportunidades, no se reduce a la elección o configuración de una ideología y una doctrina que perfilen la identidad de nuestro pueblo, porque tal identidad se diluye sin una firme decisión de autonomía nacional.
El rechazo de las posibilidades extremas que nos brindan el capitalismo y el comunismo no solo se fundamenta en la desconexión de aquellos con la estructura íntima de nuestra nacionalidad, sino también en el hecho de que su adopción implica servir automáticamente al neocolonialismo, sea cual fuere su signo doctrinario. Optar por un modelo argentino equidistante de las viejas ideologías es consecuentemente decidirse por la liberación. Por más coherencia que exhiba un modelo, no será argentino si no se inserta en el camino de la liberación. Me parece innecesario insistir en un hecho evidente. No estamos solos en esta lucha, aunque cada pueblo debe dar frente a la historia la respuesta que emana de su esencia. Es por eso que la progresiva transformación de nuestra patria para lograr la liberación debe paralelamente preparar al país para participar de dos procesos que ya se perfilan con un vigor incontenible: la integración continental y la integración universalista. Si aisláramos nuestra respuesta, la comunidad por la que luchamos quedaría a espaldas de un destino superior que espera a todos los hombres que en el mundo comparten ideales de justicia y de verdad. Bueno, esta fue la introducción de este modelo argentino. Para continuar en el siguiente programa, ya nos adentraremos en el punto 3, que tiene que ver con los antecedentes históricos políticos que conducen al modelo argentino. Así que, bueno, de esta manera finalizamos lo que es el programa del día de la fecha. Los invitamos a seguir enganchados con la programación de la radio a través del dial o la página de Facebook. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima transmisión de Mundo Periodista Radio. Hasta la próxima. Y